Continuamos justamente en Efesios. Vamos a leer una vez más Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ya creo que es la tercera vez que lo leo, este pasaje. Pero evidentemente Dios tiene cosas para decir. Recordemos que todos estos últimos pasajes, ¿no?, a partir del versículo 4, del capítulo 4, venimos hablando de la diferencia. Pablo nos hace notar que tiene que haber una diferencia abismal entre el cristiano y el no cristiano, entre el creyente y el mundo. Ahora, algunas de las cosas que leímos, por ejemplo, en el 5.1, decía que debemos imitar a Dios. En el versículo 2 decía que debemos andar en amor. También en el versículo 8 dice que debemos andar en luz. Y en el 15, que estuvimos viendo la semana pasada, del 15 al 17, que tenemos que andar en sabiduría. Ahora, ¿cómo hacemos como cristianos para andar en todo eso? Para ser imitadores de Dios, para andar en amor, para andar en luz, para andar en sabiduría. La respuesta está en este versículo 18 justamente, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vemos otra vez como un contraste entre lo que es la embriaguez o la borrachera con el vino, y Pablo hace la comparación con ser lleno del Espíritu Santo. Decía, ante todas las cosas que Pablo nos dice, tenemos que hacer esto, esto y esto, no lo podemos hacer. Yo creo que este es uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque es el ser lleno del Espíritu Santo lo que nos permite hacer la diferencia. No porque seamos mejores, sino porque es el Espíritu Santo el que nos va llevando de día en día, de gloria en gloria, para justamente que resplandezca el amor de Cristo. Que esto vamos a ver más adelante. Pero dice Pablo que debemos ser llenos del Espíritu Santo. En este versículo 18 vemos una cosa que tenemos que evitar y una que debemos perseguir. O sea, debemos evitar la borrachera, ¿no? Y la otra sería perseguir la llenura del Espíritu Santo. O sea, hay una prohibición y una exhortación. Más adelante también están los resultados, ¿no? Cuando dice que debemos cantar himnos y hablar con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Esos son los resultados de ser lleno. Pero vamos a ver justamente, y acá le damos un poco la derecha a los no cristianos que te acusan de que no, porque en la iglesia no te permiten, dicen no podés bailar, no podés tomar vino, no podés, ¿viste? Parece que Dios se deleita en prohibirnos las cosas para que no las cumplamos y entonces nos castigue. O sea, tienen ese pensamiento, cosa totalmente alejado de lo que es el amor de Dios. Decía, hay una exhortación, una
prohibición y una exhortación. Dice, si tenemos sabiduría, debemos comportarnos como tal, con sabiduría, y entonces evitar justamente lo que no es del agrado de Dios. Debemos evitar, en este caso habla Pablo de la embriaguez, que él dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y decía, hay un contraste porque el embriagarse, la borrachera, el vino, la bebida alcohólica, lo que hace justamente es traer, hace al hombre estar en una condición donde no se puede controlar por él mismo, sino que se deja llevar y está inhibido, está controlado por el alcohol y le hace hacer cosas que tal vez estando de acuerdo no estaría, estando sobrio, mejor dicho, no las haría. Mientras que Pablo dice ser lleno del Espíritu, y entonces la diferencia de la embriaguez del vino a la llenura del Espíritu Santo es que si nos embriagamos con vino andamos como necios, pero si nos llenamos del Espíritu Santo andamos como sabios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que decía recién, que la gente piensa que yo no prohíbo un montón de cosas, y justamente hay algo que la Biblia no prohíbe, que es el tomar vino. O sea, la Biblia no está en contra de que tomemos vino. El tema son los excesos, no solo el vino, en todo. Y aunque no esté en la Biblia, en la vida cotidiana, todos los excesos son malos siempre, ¿verdad? Entonces dice, la Biblia no prohíbe beber vino, pero sí tajantemente la embriaguez, o sea, la borrachera. En los tiempos bíblicos, el vino, hasta en algunas partes de la Biblia, era tomado como una bendición. Por ejemplo, y vamos a ver algunos versículos, Isaías 55, y acá también esto le da lugar al que le gusta tomar vino, porque va a decir, entonces puedo tomar, ¿viste? Con una copita y tomo así, la copa. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Acá está hablando justamente de la salvación, porque dice que Dios promete misericordia a su pueblo. No está haciendo una referencia a la bendición de ser el pueblo de Dios y cómo Dios lo va a guardar. Y entonces habla de comprar, dice, sin precio vino y leche, hablando de la salvación. No se considera el vino como pecaminoso. También en Isaías 65:8, que acá sí dice netamente de la bendición, no es 65:8. Sí. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Acá pone el vino como una bendición, comparando el amor de Dios que no va a destruir, dice, a todo el pueblo, sino que va a tener misericordia. Pero hay una diferencia de vino. Hay una palabra en el Antiguo Testamento era
yajín, creo que era la palabra usada para vino, y había distintas, porque está el vino o el mosto, como dice acá, uno dulce y el otro es uno fermentado. El fermentado es el que produce más como alcohol y el que puede producir la borrachera. De hecho, que el vino que obviamente hizo Jesús se supone que no es un vino para embriagarse, sino era un vino porque dijeron, este puso el mejor vino, y se supone que era un vino no alcohólico para que se embriaguen, digamos, para que se emborrachen. Porque está hablando justamente, era una señal de lo que Dios puede hacer, del poder de Dios, de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y si Dios es amor, no te va a decir de emborracharte. Justamente acá te está diciendo, por medio del Espíritu Santo en Efesios, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Dice, cuando se bebe en exceso se pierde el control, y eso es lo que prohíbe la Biblia. En Proverbios, capítulo 20, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella yerra no es sabio. Yo que antes dije, el que se emplea con vino es necio, ya la palabra dice que no es sabio, o sea, si no es sabio, es necio. Creo que esto lo leí, no lo puse. Sí. Este pasaje me lo anoté en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Según la Biblia Reina Valera dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Acá cuando habla de sidra hay que hacer una diferencia, que está hablando de una bebida alcohólica, no es la sidra que nosotros conocemos, esa sidra dulce, digamos, que si bien tiene alcohol, habla más porque también hablando de los vinos y del mosto y todo eso, había momentos en que lo mezclaban con hierba para hacerlo más fuerte. Y por ejemplo, cuando fue la crucifixión de Jesús, dice que le dieron a beber vino con mirra y él no lo bebió. Otro le dice vinagre, otra versión. Bueno, esta versión en la Reina Valera de Proverbio 21 dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Más clarito imposible, aparte cualquiera de nosotros conoce o habrá visto alguna vez una persona en estado alcoholizada, cuando comienzan a hacer cosas que seguramente sano no lo harían. En Proverbios también, capítulo 23, hay algunos versículos, y acá va a ser más claro, más específico. Proverbios 23, 19 dice, Salomón dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El versículo 21 dice así, hasta el 21, 19 al 21. El 31 del mismo capítulo dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades.
Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Típica descripción de un bebedor, de un alcohólico, Dice, no mires el vino cuando rojea, porque está hablando ahí de no desearlo, ¿no? Al mirarlo uno lo desea. De hecho, por ejemplo, en todos los casos de adicciones, como sería el vino, la droga y todo ese tipo de cosas, es una lucha constante. Una vez que lo dejaron, es el día a día. Y no pueden estar ni cerca, porque solamente de verlo ya les despierta ese instinto de volver, como dice que al final lo volveré a buscar. Y da una descripción, dice, que entra suavemente, pero dice, mas como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, acá tener a Satanás metido en el medio, ¿viste? Y dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o sea, el que va en un barco y se marea, bueno, es lo mismo, el borracho que va tambaleando de acá para allá. Y al final dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Claro, me pasó un camión por arriba y no me di cuenta, nunca supe cuándo fue. Al otro día se levantó y lo primero que hizo fue buscar el vino otra vez. Por eso la Biblia prohíbe justamente el exceso, no el tomar vino, sino el exceso que produce todo este tipo de cosas. Uno más voy a leer en Isaías 5, parece que estoy haciendo apología de la cosa. Pero es interesante que sepamos también de qué cosa nos guarda Dios. Isaías 5:11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En el 19 dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, y acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay el 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Podríamos seguir hablando, pero está clarito como el vino, lo que produce el vino, ¿no? En este caso. Pero también, yo creo que no solo lo vamos a hablar después, pero no solo la embriaguez tiene que ver con el vino, sino son las cosas que también nos hacen mal para que no estemos llenos del Espíritu Santo, sino lo contristamos, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos hablando justamente de la embriaguez. La embriaguez, como dice acá Pablo en Efesios 5, no se embriaguéis con vino porque hay disolución. Perdemos completamente el control, hay peleas, se desarman familias, o sea, pasa un montón de cosas por el vino. La embriaguez no es un juego. En la Biblia se asocia a la inmoralidad y a una conducta desenfrenada. Es un pecado que es incompatible con la fe del cristiano.
No nos olvidemos que le está hablando Pablo a la iglesia. Así que, y era muy común en la época de que se alcoholizaran. De hecho, cuando vemos en los Corintios, cuando tomaban la Santa Cena, que comían y tomaban y todo, era como una fiesta, digamos, en exceso completamente, y Pablo lo tuvo que advertir acerca de eso, ¿verdad? Dice, es un pecado inaceptable con la fe del cristiano. Y acá viene lo más importante. Tanto en 1 Corintios 6, del 9 al 11, en Gálatas 5, del 19 al 21, en 1 Corintios 5, 11, no, en Gálatas 5, 19 al 21 se dice específicamente que el borracho no entrará al reino de los cielos. Vamos a leer uno de los dos. Gálatas 5, que lo tenemos más cerca. 5, 19. Dice, bueno, a ver, espera, porque si leemos del 19 al 21 hay un montón de cosas, pero acá en el 21 dice, está nombrando un montón de cosas, pero en el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, así, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entre todos, una lista larga, están los borrachos. No heredarán el reino de Dios. Pero también en 1 Corintios, decía antes 5:11, nos dice que, y vamos a buscarlo, que no tenemos que tener comunión con ellos, pero no con los borrachos, porque puede ser malinterpretado. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, no es que no nos tenemos que juntar con los borrachos, no, dice con los hermanos, o sea, con alguien que está en la iglesia y practica este tipo de cosas, dice, ni siquiera tenemos que ser partícipes de eso, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo no es mi intención hacer una apología del vino y decir, bueno, solamente hablar de la prohibición del vino y de la borrachera. Sabemos las cosas que causan, sino justamente el tema más importante, como dije al principio, y el título que le puse a este estudio es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso decía Pablo, hace un contraste entre el vino y el Espíritu Santo. Ahora, una cosa que hay que aclarar es que, como él habla del vino, no se embriaguéis con vino, y después dice ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un líquido o una sustancia o un poder, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, vimos lo que es lo negativo de la embriaguez, pero en el Espíritu Santo vemos lo positivo. Leemos de nuevo, versículo 18. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu. Ahora, una diferencia abismal entre una cosa y otra, ¿no?
hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque la única condición para tener el Espíritu Santo es creer. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que pagó por mis pecados, como mi Señor y mi Salvador. Cuando Jesús dice, por ejemplo, el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Aquí está haciendo una referencia clara justamente al Espíritu Santo. En su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, la diferencia del Espíritu Santo está que cuando uno cree, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu viene sobre el cristiano, sobre el creyente, ¿no? Y Jesús dijo, les voy a dejar mi Espíritu, les voy a dejar un Consolador, y Él les va a enseñar todo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. De nuevo, todos los cristianos tenemos, podemos decir, el Espíritu Santo, porque todo el que cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, no todos los cristianos que tenemos el Espíritu Santo son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Por ejemplo, si uno siente miedo, es una cosa. Ahora, si uno está lleno de miedo, es otra. Porque si uno siente miedo, bueno, se asusta, tiene cierto cosa. Pero si está lleno de miedo, además de asustarse, se encierra, empieza a perseguirse, empieza a reaccionar. O sea, el miedo lo controla. Cuando uno está lleno. Y a esto se refiere Pablo cuando dice ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser controlado, la persona tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Entonces dice, no se embriaguéis con vino porque hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena de temor, como decía recién, es una persona que va a actuar descontrolada, ¿no? que se va a dejar llevar por ese temor, por ese miedo, y va a actuar desenfrenadamente. Y cuando Pablo acá dice que debemos ser llenos, la Biblia se refiere más bien a eso, a dejarnos controlar para que sea el Espíritu el que nos llene, el que nos guíe, el que nos aliente. Ser lleno del Espíritu es estar controlado por Él. Hay un contraste, porque dice, no os embriaguéis con vino porque hay disolución, pero antes bien ser lleno del Espíritu. El borracho está controlado por el alcohol, y el cual afecta su mente, su corazón y su voluntad. Mientras que el espiritual, el creyente, el que está lleno del Espíritu, debemos ser afectados por el Espíritu en nuestro corazón, en nuestra mente y voluntad, y por eso debemos ser llenos. Entonces la comparación, creo que Pablo cuando hace acá esta comparación del Espíritu Santo, de no se embriaguéis con vino y ser lleno del Espíritu, pienso que hace referencia a Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y estaban los 120 y dice, y empezaron a hablar nuevas lenguas, y algunos que lo veían decían, estos están llenos de mosto, están borrachos.
porque era de día y porque lo veían que hablaban en otra lengua. Y entonces, pensando en eso, me imagino Pablo hace esa comparación y dice, bueno, no se embriagues con vino, sino con el Espíritu Santo. Ahora, justamente, el Espíritu, estar lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con manifestaciones descontroladas, de griterío, de tirarse al piso, de sacudirse, de ese tipo de cosas que hoy se ve mucho, sobre todo ahora en las redes sociales y todo ese tipo de cosas, se ve mucho como en distintos lugares o distintas iglesias que están ministrando y por ahí la gente empieza y uno ve y es un loquero. La verdad es que es un loquero. Y la Biblia a mí me dice que Dios es orden. Entonces, si Dios es orden, no puede estar en un lugar donde está toda la gente revolcándose en el piso, sacudiéndose, gritando, tirándose los pelos. Algunos se hacen que son perros, que son gatos. Pasan esas cosas, pero que no son del Espíritu. Y tengo que hacer la salvedad. Somos pentecostales porque creemos justamente en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y le dio a hablar nuevas lenguas. Y obviamente que nosotros estamos de acuerdo en hablar en nuevas lenguas, pero todo tiene que hacerse, dice, decentemente y en orden. Entonces, no puede haber ese tipo de manifestaciones. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, bueno, ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es este tipo de cosas. Manifestaciones corporales o de gemidos o de gritos o de ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el Espíritu. No es un trance emocional, ni tampoco es estar alocado, saltando, ni gritando, ni sacudiéndose. Más bien se manifiesta en un carácter piadoso, en una forma de ser distinta de la persona, que tiene que ver justamente con el dominio propio, como dice Gálatas 5:22, ¿no? Espera, antes, bueno, sí podemos leer el Gálatas. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ninguna de esas cosas, eso dice, es el fruto del Espíritu, o sea, lo que se tiene que ver en un cristiano lleno del Espíritu. Es fe, amor, templanza, bondad, y dice que dominio propio. Entonces, todas las cosas, aunque hablemos en lengua, tenemos dominio propio. Ahora, si no es de edificación para la iglesia, yo tengo el dominio propio de callarme y de que sea ministrado yo a través de esa lengua y no toda la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero hay, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, cuando buscan diáconos. El 3. Claro, en el 3, léelo, María. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí está, eran personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
bueno, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, ¿cuál era la condición de esta gente? Eran llenos de fe, del Espíritu Santo. También hay otro versículo que dice que Esteban era un hombre piadoso. También aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, dice en el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, nada tiene que ver con todo ese tipo de manifestaciones, la cual vemos a veces que pasan en distintos lugares que no son del Espíritu. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, tiene, como dice, dominio propio, paz, amor, gozo, templanza, fe, mansedumbre, bondad, paciencia. Que es todo contrario a, justamente, a todas esas exhibiciones que nada tienen que ver con el Espíritu. Ahora, dice en Romanos 15:13, también dice que el Espíritu nos llene de paz. Hay muchos versículos, pero y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, el gozo, dice, que nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu nos da paz y nos da gozo. Bueno, una salvedad del gozo tiene que ver que el gozo no es algo que me paso el día contando chistes, riéndome, no. Tiene que ver que yo estoy alegre y contento de que Dios me salvó, me perdonó mis pecados, que tengo vida eterna, aún en las circunstancias difíciles. De hecho, acá donde leímos en Efesios los versículos siguientes que dice que cantemos himnos y salmos y todo, y recordamos todo Pablo y Silas cuando fueron apresados por echar fuera un espíritu inmundo, y fueron apresados y habían sido castigados y estaban en el cepo, en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y dice que sin embargo era de noche y después de haber recibido 39 latigazos estaban cantando himnos y salmos. Eso es el gozo del Señor, eso es estar lleno del Espíritu Santo. No importa las circunstancias, sino yo estoy creyendo y confiando y alabo a Dios en todo momento. Ahora, como dije al principio, no podíamos imitar a Dios, andar en amor, en luz, en sabiduría, si no tenemos el Espíritu Santo. De hecho, Jesús mismo dijo en Juan 15:5, hablando de la vid, yo soy la vid verdadera, dijo, si permanecéis en mí, dice, yo voy a estar con vosotros. Sin mí, dice, no podéis hacer nada. Entonces, Dios nos dio el Espíritu Santo para eso. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros para capacitarnos, para fortalecernos, para animarnos. Una vida de abundancia, como dice, nos prometió que yo vine para darle vida y vida en abundancia. No podríamos vivirla si no tuviéramos el Espíritu Santo. Sería
Por eso a veces decimos, uy, qué difícil la vida del cristiano. Imagínate si fuera sin el Espíritu Santo, sería más difícil. Porque ¿cómo hace para llevar todo esto? Pero Dios nos dio todas las herramientas y todas las armas, justamente, y nos dio por medio del Espíritu el conocimiento, el poder, el entendimiento de la voluntad de Él. Algo interesante de este versículo 18 del capítulo 5 de Efesios es que dice, antes bien ser lleno del Espíritu. Esto no es un consejo que da Pablo, sino que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dice, nos da una orden, ser llenos del Espíritu. Después también en ese mismo versículo, porque tiene que ver todo con el verbo y cómo fue escrito en el griego, y hay tiempo, digamos, fue escrito de modo plural, en pasivo, y dice, primero, ser lleno del Espíritu no es un consejo, es una orden. 2, nosotros no somos robots. Está escrito de manera activa, así que nosotros somos responsables y debemos decidir no emborracharnos con vino y ser llenos del Espíritu, ¿no? Y tercero, el imperativo está en plural, es decir, que no es solo para algunos que sea lleno, sino que es para todos. No es solamente el ser lleno del Espíritu, es para el pastor, para el diácono, no para el líder, para el profeta, no, es para todos. Dice, el original griego está en plural y en voz pasiva, que se podría traducir, déjense llenar, déjense guiar, déjense controlar, déjense influenciar. Pero además de estar en plural y voz pasiva, está en tiempo presente, lo cual indica que es algo habitual. O sea que se podría traducir de alguna manera este texto como diciendo, déjense controlar continuamente, todos los días. O sea, es algo permanente, ¿no? Que todos los días debe ser el ser lleno del Espíritu. No solamente el domingo cuando vengo a la iglesia. Bueno, ¿qué cosa no debo hacer? Bueno, no debo tomar vino el domingo porque vengo a la iglesia o al culto. Y ahí me tengo que portar bien, pero después no, es algo permanente. Dice Gálatas 5:16, justamente hablando del vino, de los deseos de la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Clarito también la palabra acá es que todo lo que hagamos para nuestro deseo, para satisfacer nuestro deseo, está fuera de la voluntad de Dios, porque no deseamos hacer la voluntad de Dios, sino satisfacernos nosotros mismos. Hay dos cosas negativas en este pasaje que debemos evitar. Una es, ya lo habíamos visto en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu. Y recuerdan, algunas de las formas de contristar el Espíritu justamente eran hacer todas las cosas que sean de mi voluntad, o sea, veo que se dice mucho, hacer lo que sientas en tu corazón. Y a veces esos sentimientos, dice la palabra, que
engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿viste? Así que a veces nosotros podemos tener en el corazón una gana de hacer tal cosa que me parece que está bien y resulta que me lleva por mal camino. Como decía acá en Gálatas 5, no satisfagáis los deseos de la carne, o sea, no nos satisfagamos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, sino que tenemos que poner todo en la voluntad de Dios. Pensar que con esto no contristéis al Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dije al principio. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Donde nosotros vamos, el Espíritu Santo va con nosotros. Lo que nosotros miramos, el Espíritu Santo está viendo lo que miramos. Entonces, estamos haciendo las cosas controlados por el Espíritu Santo, o estamos siendo controlados por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones. Nos dejamos controlar por las cosas cotidianas. Debe ser Efesios 4:17, lo anoté, pero no estoy seguro. Claro. Que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, una cosa negativa es justamente no contristar al Espíritu Santo, no dejándonos llevar por las pasiones. Otro versículo conocido que está en Romanos 8:7, que dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, cuando vivimos de acuerdo a nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, dice, eso es enemistad con Dios, dice la palabra. Ahora, dije antes también que no solo el vino puede controlar al cristiano. Cuando habla del embriaguez, no se embriaguez con vino. También podemos embriagarnos de otras cosas, de ideas, de planes, de sueños, de filosofía, de política, de cosas que nos llevan a apartarnos de las cosas de Dios, ¿verdad? Ahora, lo positivo es que cómo tenemos que andar. En el versículo 17 del Efesios 5 decía que tenemos que andar como sabios. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu. O sea que ser lleno del Espíritu necesitamos realmente toda la sabiduría de Dios, todo el amor de Dios, toda la luz del Espíritu Santo que nos guíe. Ahora, andar como sabio, decía, llenar nuestra mente con la palabra. Dice, con esto vamos a terminar, Colosenses 3:16, y me parece que no lo voy a terminar, va a seguir el Espíritu Santo la semana que viene, o varias semanas, me parece.
Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, una manera de ser llenos del Espíritu Santo es por medio de la palabra. Porque dice la palabra de Cristo muere en abundancia, porque nos enseña y nos exhorta, y muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos con sabiduría. Y fíjate que da los mismos frutos que en Efesios 5, que leímos. Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, sabiduría y cánticos espirituales. Necesitamos que nuestra mente, por eso lo decía al principio, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo, y una manera de la palabra. ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos ser llenos de la palabra. Y dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces necesitamos, y la palabra también dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener la mente de Cristo? Bueno, inundándonos con la palabra de Dios. Uno más, el Colosenses capítulo 1, dice Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Oramos ese corazón de pastor de Pablo, de orar siempre y rogar siempre, porque el Espíritu Santo more en el corazón de cada uno de esos creyentes de la iglesia, para que more, dice, el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ser llenos de la palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos cada día más de la palabra. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como algo constante. Yo no me lleno solamente el domingo que vengo a la iglesia. El Espíritu Santo no viene de a pedacito. El Espíritu Santo viene, es una persona, viene, como yo lo invito a usted a mi casa a comer, y no viene solamente la boca o la cabeza, viene todo. Vengan a comer a casa, punto. Así es el Espíritu, viene entero nosotros. Ahora, si yo soy templo, yo tengo que estar limpio, preparado, adornado, cuidándolo. ¿No? Si yo invito a alguien a casa, bueno, anda a servirte, no, fíjate a ver qué hay en la heladera, hacete lo que vos quieras. Bueno. O sea, si lo invito, lo tengo que invitar y tratarlo bien. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer cada día con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Donde nosotros vamos, Él va con nosotros. Y debemos ser llenos del Espíritu. Debemos dejar, por eso decía, es constante el cambio, debemos dejarnos controlar mente, corazón, espíritu, sentimientos, emociones, todo puesto a disposición para que, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. O sea,
cada vez menos de mí para que el Señor crezca en mí. Yo no puedo tener la mente de Cristo si no leo la Biblia, si no oro, si no vengo a la iglesia. Yo no puedo andar en sabiduría, no puedo andar en duda. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, como fue la iglesia primitiva. Tenemos que volver a las raíces, ser llenos del Espíritu Santo. Y no hay otra manera. La única manera es a través de la palabra, estudiar la palabra, escudriñar, orar, buscar la presencia y dejar de lado, dejar de hacer las cosas que muchas veces nos gustan, pero que no son agradables a Dios. ¿Está mal tomar vino? No, no está mal tomar vino. O tomar una cerveza o un whisky, no está mal. Pero si sé que me hace mal, ¿para qué lo voy a tomar? Si sé que me perjudica, porque aunque no crea en la Biblia, yo siempre digo, el ateo, el que no cree en Dios, el que no cree en nada, supongamos que no existiera Dios y uno se murió siendo cristiano, creyendo que sí lo había, y vivió una vida ordenada, una vida donde se cuidó tanto la salud, la educación, el respeto. No perdimos nada. Pero si Dios existe, además de vivir una vida infeliz, una vida alejada de Dios, ese alejamiento va a ser eterno. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Vivir una vida consagrada y dejarnos dominar por Él. No dejarnos dominar por nuestros deseos y pasiones, sino dejar que Cristo reine en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos inunde con su presencia, nos dé el conocimiento de su voluntad, de su amor, de su gracia y de su poder, para poder manifestar el gran amor de Dios, para poder llevar a Cristo donde vayamos y poder predicar el Evangelio. Amén.